Buenas tardes, alumnos de Fundamentos de Informática, desde la clase número 11, donde vamos a ver un caso de resolución utilizando Solver. Vamos a plantear un problema y lo vamos a resolver de un caso que utiliza el método lineal de Solver. Voy a compartir mi pantalla y vamos a ver leer el programa lineal. Repasando la clase anterior, vimos cómo usar Solver en un problema que era no lineal y para varias, que se manejaban varias variables. Al final le pudimos a resolver ese ejercicio también agregando alguna restricción al problema. En el caso de la programación lineal, o cuando el problema es lineal, es cuando nosotros queremos maximizar o minimizar una función objetivo, y esa función objetivo está mediante una fórmula que es lineal, o sea que es una recta. Matemáticamente, ustedes tienen una recta, por ejemplo, AX más B, de la fórmula general de las rectas, donde si yo voy reemplazando la X por valores y obteniendo la Y en función de las X que vaya colocando, voy a obtener una línea recta. Entonces, ese modelo es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque esa línea, a medida que yo vaya aumentando las X, la Y va aumentando en forma correlativa. Si yo voy cambiando los valores de X, esa recta se me va a dibujar en el eje, en un diagrama o graficando esa función como una línea. Entonces, nuestra función objetivo es una función lineal, donde podemos tener ese factor de AX más B. El B es el factor que multiplica X, y el A puede ser puede ser un número, una constante, y B sería también una constante que elige a las abscisas. Cuando X vale 0, comienza con un determinado I, que es el SB. Nada más allá de las fórmulas, hay que ponerse a plantear el problema. En el caso anterior que vimos que era no lineal porque la función usaba una exponenciación. En algún lado estaba un valor elevado al cuadrado, y cuando está elevado al cuadrado, la curva de la gráfica de esa función es curvilínea, o es convexa, o es cóncava, o es exponencial, pero la curva ya no es una línea recta, sino que es exponencial. Entonces es un problema que tenemos, que es no lineal, que puede ser con una o varias variables, y que también para resolverlos necesitamos partir desde una base, o sea, desde una base inicial, o con una solución de un problema inicial conocido, para encontrar la solución. Porque al ser exponencial pueden haber lugares en donde esa gráfica se vuelva infinito, no tenga solución, o se haga cero. En fin, eso es matemáticamente. Entonces vamos a ver el caso sobre la programación lineal. Este ejemplo es el modelo de Potrac. Entonces, para resolver estos modelos que son lineales, se utiliza el método simplex.
y para resolver problemas no lineales se utiliza GNR lineal. Ya lo vamos a ver ahora en la pantalla del Solver. Pero vamos a plantear el siguiente caso, que es el modelo de Potrac. Lo vamos a leer para poder interpretarlo, qué es lo que van a tener que hacer ustedes. Se les va a dar un planteo, entonces van a tener que interpretarlo y plasmar esto en una planilla. Dice, la compañía Potrac fabrica dos tipos de productos químicos, el producto F y el producto E, cuya utilidad neta es de 5.000 y 4.000 por tonelada respectivamente. O sea, si yo gano netamente, si una tonelada del producto E, 5.000. Una tonelada del producto F, 4.000. Dice, ambos pasan por dos operaciones. Tengo dos departamentos de producción y tienen una disponibilidad limitada. Cuando hablamos de esto de disponibilidad limitada, entonces ya estamos hablando de restricciones. Entonces, hay que ir resaltando esto como para tenerlo en cuenta. Vamos a pintar. Entonces tenemos dos productos, el E, que me produce una ganancia de 5.000. Y después tengo el F, que me produce una ganancia de 4.000. Y por otro lado tengo dos departamentos, el departamento A, que dispone de 150 horas mensuales. Cada tonelada de E utiliza 10 horas de ese departamento. Y cada tonelada de F utiliza 15 horas. Entonces tengo un departamento B. Por otro lado tengo un departamento B que tiene una disponibilidad de 150 horas mensuales. Cada tonelada de E precisa de 20 horas. Y cada tonelada de F precisa de 10 horas para su producción. Entonces, tenemos una fábrica, produce dos productos, tengo dos ganancias diferentes por cada uno de ellos, por cada tonelada producida. Ambos departamentos pasan por ambos productos pasan por dos departamentos. O sea, tienen que pasar por los dos para que se complete. Dos departamentos de producción. Entonces, el departamento de producción A dispone de 150 horas mensuales. Es como decir, una línea de producción por cuestiones de recursos humanos o de horarios, lo que sea, cuenta con 150 horas mensuales de producción. Cada tonelada de E utiliza 10 horas de ese departamento. Y para fabricar una tonelada de F se utilizan 15 horas. Entonces, en el F decíamos, necesita 15 horas. El E utiliza 10 horas de E dentro del departamento A. Entonces los dos productos pasan por este departamento, en total tiene 150 horas, pero por cada tonelada requiere que ese departamento, por cada tonelada de E, 10 horas, y por cada tonelada de F, 15 horas. Bien, entonces el departamento B tiene una disponibilidad de 160 horas mensuales,
Cada tonelada de E precisa 20 horas en este otro departamento. Cada tonelada de E precisa 20 horas. Y cada tonelada de F precisa 10 horas. F precisa 10 horas. En el departamento B. Sigamos leyendo. La producción global de E y F se deberán utilizar al menos 135 horas de verificación en el próximo mes. El producto E precisa 30 horas y F 10 horas. Dice, para producir globalmente, la producción global, o sea, toda la producción de E y F, deben utilizar al menos 135 horas de verificación el próximo mes. O sea, tiene que verificarse 135 horas. El producto E necesita 30 horas y el producto F necesita 10 horas por tonelada de verificación. F 10 horas y el producto E 30 horas. La alta gerencia ha decretado que es necesario producir al menos 1 tonelada de F por cada 3 de E. O sea que necesita producir al menos 1 tonelada de F por cada 3 de E. O sea, si yo fabrico una de E, necesito fabricar 0,33 de F. Ese porcentaje que necesito. Entonces de E necesito producir, es una relación entre E y F, necesito producir una tonelada de F por cada 3 de E. Un cliente ha solicitado 5 toneladas, cualquiera sea su tipo, E o F. Entonces acá hay otra restricción que tenemos que producir lo que nos están pidiendo. 5 toneladas tenemos que producir, cualquiera sea la combinación, podemos producir 1 tonelada de E y podemos producir 4 toneladas de F, por ejemplo. Pero la suma de los dos, dice, tiene que ser 5. Entonces hay otra restricción. O podemos hacer 5 y 0 de una. Es una combinación que tenemos que ver, pero tenemos que cumplir que 5 toneladas tenemos que producir. Y por otro lado es evidente que no se pueden producirse cantidades negativas ni de E ni de F. O sea que no debo producir negativas de E, ni tengo que producir negativas de F. O sea, yo produzco o 0, pero no voy a producir menos 1, ni menos 2, ni menos 3. En una función, acuérdense que la recta puede tener valores negativos, pero acá en la vida real, cuando yo quiero producir, en realidad solo me interesa la parte concreta que yo produzco. La parte real, si produzco va a ser 0 o no produzco nada. No existe, produzco menos 10, ¿no? Entonces, se dice, se trata de decidir para el mes próximo
las cantidades a producir cada uno de los productos para maximizar la utilidad global. Y acá nos está diciendo, entonces queremos maximizar la utilidad global. Vamos a resaltar eso, maximizar. Entonces, en base a esta lectura, nosotros tenemos que armar nuestro modelo. Nuestro modelo va a implicar cuáles son las cantidades a producir. Entonces, las cantidades a producir van a ser nuestras variables, cantidad a producir, no lo sabemos. Podemos producir 1, 2, 3, n de E y n de F. Esas variables, pero que esa cantidad que produzcamos tiene que cumplir con esas restricciones y tiene que maximizar la utilidad global. Entonces tenemos ahí para armar nuestro modelo. Si vemos aquí, lo expresamos, sacamos lo que hemos resaltado en color, toneladas del tipo E a producir, toneladas del tipo F a producir. Esas son las cantidades, son las que son nuestras variables controlables, son las que van a variar. Pueden ser 1, 0, o 10, 20, 100, eso es lo que vamos a controlar. Y la función, las variables, después tenemos una función que es maximizar la ganancia. ¿Cómo sacamos la ganancia? Multiplicando esa cantidad, la cantidad X de E, por el valor que cuesta, voy a obtener la máxima ganancia. Entonces, si yo produzco una de E y una tonelada de F, voy a sumar las dos, o sea, voy a multiplicar 1 por 5.000 más 1 por 4.000. Entonces, esta es mi función objetivo que me va a maximizar la utilidad global. Y de acuerdo a la lectura tenemos varias restricciones. Las restricciones son que en el departamento A yo puedo utilizar 10 horas del departamento A en el producto E y 15 horas del departamento F, del departamento A para el producto F. Y que la suma de esos dos sea menor que 150, porque el máximo que dispone del departamento A es 150. En el departamento B yo tengo 160 horas como máximo disponible. No puedo usar porque el personal trabaja esas cantidades de horas. No puedo usar más. Entonces yo tengo que producir una cantidad de producto E y una cantidad de producto F que sumados sea menor que 160. Y que si yo coloco una unidad del producto E, una tonelada de producto E, me va a consumir 20 horas. Y si yo produzco una tonelada del producto F, me va a consumir 10 horas de ese departamento. Y después tenemos otro departamento de verificación, pongámosle, o de calidad, que para revisar ese producto E me lleva 30 horas, para revisar el producto F me lleva 10 horas. Si hago uno, los tengo que sumar y la suma de esos dos me tiene que ser menor o igual a 135 horas que tengo de verificación disponibles para poder verificar. Hay otra restricción que dice al menos una F de cada 3 significa que E tiene que ser menor o igual a 3F. O sea, E menos 3F sea menor o igual a 0.
Y E más F tiene que ser mayor o igual a 5 porque tengo un pedido de al menos 5 toneladas tengo que producir. Ya sea de E o de F, tiene que ser 5 toneladas. Y también que esas cantidades sean mayor que 0. Entonces vamos a introducirlo esto en la planilla. Yo ya voy a abrir el Excel. Yo aquí tengo expresado el modelo, que es lo que me dice que cree ahí. Productos, utilidad marginal, y utilidad global. Bueno, esa es la planilla que nos sugiere que hagamos. Yo la represento de esta manera. Entonces yo armo mi planilla. Por un lado tengo el producto E y el producto F. Entonces voy colocando los datos que me dieron. La utilidad marginal es el costo, sería el costo de cada uno por una tonelada que yo tengo que producir. Y las restricciones son en el departamento A, departamento B, departamento de restricción, son lo que me toma de producir. Acá son, es lo que yo quiero calcular. Yo no sé, pero como para probar, voy a decir que voy a producir una tonelada del departamento E. Y después lo voy a cambiar, lo va a calcular Excel. Y voy a producir uno del departamento, del producto F. Bien, entonces yo tengo que representar matemáticamente, si yo produzco uno, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a ganar? Y va a ser, si yo produzco uno y sale 5.000, gano 5.000 cada vez que yo produzco uno. Entonces, y si yo produzco uno del producto E y uno del producto F, yo tengo que hacer la suma y la suma de multiplicar 1 por 5.000 y 1 por 4.000 y los sumo. Sería sumar y multiplicar. Eso se llama suma producto. Entonces yo, estas las voy a resaltar, estas son mis variables, la cantidad de producción que yo quiero producir. Lo voy a resaltar aquí con un color como para amarillo, así. Como para decir que ahí yo voy a colocar las variables. Ahí me va a resolver el Excel qué cantidad tengo que producir. Pero, por un lado, yo tengo que buscar una función objetivo, que es maximizar mi ganancia. Entonces yo tengo que expresar la ganancia, la utilidad global que me dicen. Lo voy a colocar aquí. Esta es la utilidad global, que bueno, la vamos a resaltar con ese verde un poquito más oscuro. Lo tengo que calcular. Entonces yo tengo acá productos y después acá tengo restricciones. Ahora vamos a ver las restricciones. Pero también tengo que expresar los departamentos A, B y verificación y por cada hora que consume ese producto. Y tengo que calcularlo. Tengo que calcularlo. Yo de alguna manera tengo que calcular, hacer un cálculo. Y uno de esos cálculos principales es determinar mi función objetivo. Mi función objetivo, que habíamos dicho, es maximizar mi utilidad global. Esto va a ser una función que se va a llamar, ¿a qué es igual? ¿Cuál es la utilidad global? La utilidad de hacer el cálculo de multiplicar esto por esto más esta cantidad por esta ganancia. Entonces voy a usar suma producto, se llama una función, suma producto,
Y esa función me hace ese cálculo. Si quiero puedo usar el asistente desde el f de x. Y vamos a buscar acá suma producto. Suma producto. Suma producto. Y me dice, la suma producto va a multiplicar y sumar dos vectores. Entonces yo acá voy a elegir, ¿qué voy a multiplicar? Las cantidades. Voy a elegir el rango de estas cantidades. B es y lo voy a multiplicar en realidad yo tengo que sumar y multiplicar. Acá en realidad debería seleccionar esta matriz por estas cantidades. A ver si es verdad. Acá puse suma producto. No sé qué me está calculando mal. Se está calculando. Vamos a algo puesto mal. Aquí es la suma producto de esto por la suma producto de esto. Y vamos a hacerlo manualmente para ver cómo están. Vamos a hacer el cálculo acá manualmente para que se entienda, porque este cálculo debería ser 1 por 500 más 1 por 4000. O sea, 1 por 5000 más 1 por 5. Ese sería el cálculo que yo tengo que hacer. Vamos a dar igual esto por esto. Y ahora voy a sumar esto por esto. Eso es lo que te decía. Acá estoy sumando mal, me parece. Está haciendo esta suma producto. Estoy eligiendo mal lo que me tiene que dar 9000. Entonces vamos a suma producto de... ¿Qué es esto? Matriz 1 por matriz 2. ¿Qué es? Es esto. Como elegí, colocar. Y acá elijo esto otro. A ver. Ahí está. Bien. Ahí está. Entonces la suma producto va a ser... Si yo me paro acá, la suma producto de B por B5 por B4.
B5 es 1 por el primero de acá, B4, y eso lo va a sumar a su segunda componente, C5, que es 1, por C4. Entonces esa es la suma producto de mi ganancia. Yo estoy calculando mi ganancia. ¿Cuánto voy a calcular si yo fabrico 0? Solo voy a ganar si fabrico 4.000 nomás. Si yo fabrico 0 de esto, no gano nada. Entonces yo voy calculando acá como para darme una referencia, porque ¿qué va a hacer el solver? Me quiere calcular la máxima ganancia y va a ir reemplazando este valor 1, ahí gano 5.000. Y si fabrico una tonelada del producto F, voy a ganar 9.000, la suma de esos dos. Entonces yo lo tengo que plantear por un caso, por lo menos para hacer los primeros cálculos iniciales. Y después voy a plantear este problema. Entonces, esta función objetivo que yo tengo que maximizar la ganancia global, la ganancia de vender los dos productos, esta es una función lineal, es suma y producto de estas variables. Es en función, esta fórmula, si ven acá que es lo mismo que hacer la suma producto, estoy sumando y multiplicando a la vez. Estoy sumando cada uno de esos valores y los sumo y obtengo la ganancia. Entonces, esa fórmula es una fórmula lineal. No hay un exponente al cuadrado acá. No hay una exponenciación. Por eso el problema es, se utiliza el método simplex, porque es una solución directa que se va a encontrar, de acuerdo al planteo que yo haga. Y esta función objetivo, está en base a estas variables. ¿En base a qué variables? A las variables de producción. Las variables son las que van a cambiar. Esto no voy a variar el precio ahora. En este modelo no me dicen que yo tengo que mis variables son las cantidades de toneladas que yo tengo que producir del producto F y la cantidad de toneladas que yo tengo que producir del producto F, de E y el F. Esas son las cantidades que yo tengo que producir. Entonces, esta función de objetivo siempre tiene que estar en función de mis variables, las que voy a cambiar. Yo ahí, si planteo ese modelo así, sin restricciones, yo voy a decir, bueno, quiero ganar lo máximo posible. Yo acá puedo ponerle 1.000.000 y voy a ganar, sin ninguna restricción, voy a ganar eso. Si yo fabrico 10, si yo fabrico 100, voy a maximizar mis ganancias. Y si yo fabrico 100 de estos, voy a maximizar mis ganancias. Pero no es mi óptimo, porque yo ahora tengo que plantear en un sistema real cuáles son mis restricciones, pues yo no puedo, para maximizar esto tengo que hacer esto infinito, cuento con personal infinito y voy a ganar esa cantidad para fabricar esto. Yo para fabricar esto consumo recursos de esta manera, que en este caso son horas de trabajo, horas hombre, horas máquina, que yo tengo una limitación. En la vida real tengo esa limitación. Entonces tengo que plasmarla en mi modelo. Entonces esto yo voy a poner en el caso de 1 nomás, como para tener el primer ejemplo, para poder que este cálculo me esté saliendo correctamente. Entonces tengo mi función objetivo que tengo que maximizarlo. Tengo mis variables que tienen que cambiar. Van a cambiar de 1, 2, 3, 4, pero ¿de acuerdo a qué? A estas restricciones. Las restricciones son que en el departamento A, para producir 1 tonelada, yo necesito 15 horas del departamento A. Y para producir 1 tonelada del producto F, necesito 15 horas. En unos 10 y en unos 15. Y acá voy a tener el total para todo. Vamos a poner
es el cálculo que yo voy a necesitar, que ese total, la suma de multiplicar esto por... Porque si para una tonelada yo utilizo 10 horas, para 2 toneladas voy a utilizar 20 horas. Entonces yo acá tengo que calcular el valor que sería que yo utilizo de recursos, el valor total, que va a ser la suma de multiplicar cada cantidad de toneladas que hago con las horas que llevan en cada uno de esos departamentos. Y también va a ser la suma producto, que como también sacamos ahí la utilidad global, yo acá tengo que hacer la suma producto de estos valores por estos valores, por las cantidades que yo tengo que hacer. Entonces también voy a utilizar la suma producto, tengo igual, suma producto, le clic, y si quiero utilizar el asistente, digo, voy a utilizar el producto. ¿De qué? De esta fila por las cantidades. Respectivamente tengo que usar como dice y lo voy a aceptar. Entonces el razonamiento es que de una tonelada del producto E, yo utilizo 10 horas en el departamento A. Y una tonelada del producto F, yo utilizo 15 horas. En total, en el departamento A, podríamos decirle que la suma de 10 más 15 es 25. Entonces aquí sería el valor, para expresarlo mejor, de recursos consumidos. O recursos en horas consumidas. Recursos consumidos o utilizados, ponemos. Valor de total de recursos utilizados. En este caso son horas las que estoy utilizando. Y esto lo vamos a poner que esté en un solo, en formato de celda, vamos, que no se... Formato de celdas. Para que no se me sobresalga, voy a parte de alineación y ajusto el texto para que me lo muestre así en esa sola columna y no se me salga el texto a las otras casillas que no quiero. Entonces toda esta información es la que yo obtuve desde el planteo de leer las restricciones. Esa es la información. F serían las cantidades que yo quiero, que estoy utilizando. Acá son cantidades que yo estoy colocando del producto E y del producto F. Bien, entonces para el departamento A, hice el cálculo de suma producto de estas restricciones, ¿no? El total, ¿no? De los recursos utilizados. El total de recursos utilizados para el departamento A, si yo fabrico uno, también va a ser la suma producto de este valor por este valor y este valor por este otro valor de F, y los dos los tengo que sumar. Entonces yo voy a usar la suma producto también y voy a utilizar el controlador de autorrelleno para hacer lo mismo. Entonces si yo fabrico una, vamos a ver, analizar el departamento B. Dice que utilizo 20 horas del departamento B para fabricar una tonelada del producto E y 10 horas del departamento, 10 horas del producto F en el departamento B. En realidad aquí tendría que ser 30. Vamos a revisar qué es lo que está haciendo la suma producto, a ver si lo he hecho mal.
Claro, no lo ha hecho bien porque no he utilizado referencias absolutas. Fíjense que acá me está haciendo este rojo, lo que está en rojo, me está tomando este valor que no quiero que tome eso. Yo quiero que eso B8 esté apuntando a B5. Entonces voy a volver, este está mal, entonces voy a este, ¿qué tengo que hacer? Me paro aquí en las referencias. Esto yo no quiero que se mueva cuando yo autorrellene hacia abajo. Yo necesito que ese rojo sea siempre rojo. Entonces le voy a poner el signo pesos. ¿A qué es lo que no quiero que cambie? Las filas. Bueno, si yo bajo hacia abajo, acá la ecuación me va a bajar, me bajó hacia abajo hasta, me dijo B6. Pero entonces no, como las filas no quiero que cambien, yo pongo el signo pesos delante de la fila 5 y delante el signo peso lo escribo para que ese valor siempre esté apuntando a la fila 5. Entonces yo cuando autorrellene hacia abajo, ahora sí tengo que obtener los valores correctos. Entonces acá estoy calculando que en función de estas cantidades, el total consumido de horas en el departamento B va a ser 30, que es la suma de 20 más 10. Aquí también, en la verificación, las horas consumidas para producir el producto E son 30, las horas consumidas para verificar el producto F son 10 y necesito 40. Otra restricción que decía que si yo fabrico uno del F por cada 3 E, yo tengo que fabricar 3 para poder hacer uno de estos. En este caso me está dando negativo, pero el planteo está bien. Es la suma producto de esto menos esto. Y el menos 5, que acá que la suma, acá la suma tiene que ser 5. En este caso, estamos diciéndole que la suma de los dos tiene que dar 5. A ver si parece que aquí. Acá les explica cómo plantear el modelo. Ahí está usando la suma producto. O utilizar la suma producto. Y entonces ya tenemos nuestro modelo en función de nuestras variables, o sea, los recursos utilizados y las restricciones, según lo que nos cuentan, dice yo puedo contar a lo sumo 150 horas del departamento A, 160 horas del departamento B y 135 del departamento A. Entonces, ¿qué hace Solver? Lo que Solver va a hacer es variarme como ya está todo en función de esta variable, están relacionadas, porque todos estos cálculos están hechos en función de estos dos. Si yo fabrico 2, me varía la utilidad global y me varían todos estos números. Si yo fabrico 100, me varían las cantidades, mi ganancia, y me varían los recursos consumidos. Si yo fabrico 100 productos de este valor, voy a consumir 1015 horas del departamento A. Pero 1015 horas yo no tengo de departamento A, yo tengo 150 nomás. Entonces, son estas restricciones que salen de la lectura que tengo que aplicarles
a cada una de estas variables. O sea, esto no tiene que ser menor o igual que 150. Esto tiene que ser menor o igual que 160. Esto tiene que ser menor o igual que 135. Esto tiene que ser un número tal que no me dé negativo. Tiene que ser mayor o igual que 0. Y acá tengo que hacer al menos 5. Puedo hacer 6, 7, 8, 9, 10, 1000, puedo hacer, pero por lo menos tengo que hacer 5 para, para poder enfrentar al pedido que me han hecho de 5. Bien, entonces lo que hace Solver es variar estos valores de acuerdo a estos cálculos, maximizando este valor y que cumpla con todos esos requerimientos. Entonces va a ir variando linealmente todos estos valores, va a ser en la simulación y va a obtener cuál es lo óptimo que yo tengo que producir, de acuerdo al modelo que he planteado. Entonces yo voy a poner esto, voy a ponerlo en 1, y ahora sí voy a utilizar el Solver desde la ventana datos, voy a buscar Solver. Entonces mi función objetivo, ¿cuál es? La utilidad global. ¿Y en dónde tengo la utilidad global? Aquí. Esta utilidad global es el cálculo que estoy haciendo de la función objetivo. Vuelvo aquí y dice cambiando la celda, maximizar. Otra cosa es maximizar, porque quiero aumentar el máximo, obtener el valor máximo de esa ganancia. Cambiando las celdas, mis variables decíamos que son estas. La cantidad de toneladas que produzco de uno y del otro. Y sujeto a las restricciones, y vamos a agregar, como dice estas restricciones, que el total de los recursos del A sea menor o igual que 150. Entonces vamos a decir que agregar una restricción, que el total de los recursos consumidos sea menor o igual que, lo puedo escribir o lo selecciono como que está escrito acá, lo selecciono de ahí. Así yo puedo después cambiar esa restricción, si se varía, la cambio y el modelo me sigue funcionando igual. Y voy a agregar otra, que el total del departamento B sea menor o igual que 160. Vuelvo con este botoncito, voy a agregar otra, que el total de la verificación, este cálculo, sea menor o igual que 135. Voy a agregar otra restricción, que este valor tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, no tiene que ser negativo porque no puedo producir cosas negativas. Este valor sea mayor o igual que 0. Vamos a agregar la otra, que este valor del total producido sea menor o igual que 5. 5. Lo voy a aceptar. Y ahí tengo las restricciones. Y también que estos valores tengo que agregar otra restricción. Además, que surge de que yo no puedo producir cosas negativas, entonces tengo que agregar que sean, y no puedo producir que sean mitades tampoco. Vamos a agregar que estos dos sean enteros y agregar que estos dos sean mayor
mayor o igual a 0. Entonces elegimos acá simplex, porque acá puedo elegir si esta función, lo que yo tengo acá en esta celda de la función objetivo, es una función lineal, vamos a utilizar el método simple. Y vamos a resolver. Solver encontró una solución que cumple todas las restricciones y condiciones óptimas. A ver cómo decir. A ver si esto es verdad. Yo había puesto 1, ¿no? Entonces acá me dice que puedo fabricar 4 de 1. Si me pasa que acá no estoy maximizando porque yo puedo producir más todavía, porque tengo mayor capacidad. En realidad creo que tiene que ser igual. A ver, vamos a ver cómo lo resuelve. Bueno, las restricciones, el máximo sujeta a restricciones. Es 5 mayor. Bueno, en realidad yo he puesto una restricción que no. Vamos a ver a datos. Solver. En realidad no dice que puedo fabricar. Esta lo voy a quitar porque le digo que son enteros, pero puede ser que fabrique acá, como es algo químico, puede ser una tonelada y media, así que no es necesario que sea entero. Aceptar. Bien, entonces revisando estas las restricciones, vamos a revisar en realidad. D7 menor que F7, D8 menor que F8, D9 mayor o igual que F9. Bueno, ahí yo tengo en Solver ese error, me parece, que es D7 menor o igual que F7, D8 menor o igual que F8, D9 menor o igual que F9. Bien, esto es mayor o igual. ¿Por qué es mayor o igual? Vamos a cambiar. Acá le puse mayor o igual. Vamos a aceptar. Y el F11 es de 11 mayor o igual que F11. Decíamos que hemos cambiado a F11. Cambiar
Esto es mayor o igual que F11, aceptar. Bien. Algo todavía no me está cerrando. F10. T10 mayor que F10. Mayor o igual que el 9, perdón. T10 T9 mayor o igual que F9. D10 es menor o igual que F10. D10 es menor o igual que F10. Es menor o igual que F10. Aceptar. Ahí está. Le damos a aceptar. Bien. Ahí sí me coincidió porque había puesto mal esas restricciones. Me había equivocado. ¿Por qué? Bueno, porque acá en departamento A decíamos que es menor o igual que 150. Departamento B menor o igual que 150 y aquí es mayor o igual que 135 porque viene desde más arriba, que cuando dice en verificación se deberá utilizar al menos 135 horas. O sea que yo tengo que utilizar sí o sí 135 horas de verificación en el próximo mes. En el producto E y en el producto F. Entonces yo acá tengo una limitación, dice que es diferente. Cuando decimos tiene una disponibilidad acá de 150 horas, yo dispongo de esas 160 horas. Pero acá dice debo utilizar al menos 135, entonces la correspondiente relación es que sea al menos, o sea, que sean 135 o más. O sea que esto tiene que ser mayor o igual que 135. Esto es menor o igual que 0, mayor que 5 y mayor que 0. Entonces ahí obtenemos los resultados. Que me maximizan la ganancia. Y me coinciden con lo que me está diciendo el problema de optimización. Bien, acá hay una serie de informes que es lo que es el análisis de lo que hace Solver. Eso lo hacen desde el momento en que utilizan Solver, cuando le dan a la solución, una vez que ya están aquí, dicen opciones en mi versión. No. Resolver, acá, pero cuando le damos resolver, aquí me aparece la pantalla de informes, que acá tengo que seleccionarlos para que se me cree un informe con 3 hojas nuevas que se me van a crear en el Excel.
se van a activar un reporte de optimización, uno de sensibilidad. Si yo hago clic, me dice que me haga el informe de la respuesta o que hace el solver de sensibilidad, que hago clic en los límites, y si le doy clic a aceptar, me crea esas hojas. Acá abajo me creó esas hojas nuevas con los valores que ha utilizado Solver. Es como una explicación de lo que ha hecho. Te dice cuál es la utilidad global, al lado te pone la celda que he utilizado, 50.500, el valor final es eso, y las celdas cambiaron de producciones. Tengo que producir 4,5 toneladas y 7 del F, 7 toneladas del F. Y ahí me dicen las restricciones, informe de sensibilidad, que nos muestra también cómo va variando, digamos, las celdas, informe de límites, los límites aplicados, el límite superior y el límite inferior, superior e inferior. Entonces esos informes se agregan como para poder explicar lo que hizo Solver para encontrar esa solución óptima de la producción. ¿Qué más? Ahí explica esos 3 informes, explican cómo qué datos hay en la planilla para que ustedes lo puedan hacer. Es similar a lo que nosotros encontramos, casi igual. Las restricciones aplicadas, el informe de sensibilidad, el costo reducido indica cuánto deberá cambiar el coeficiente de la función objetivo para que la variable tome un valor positivo. En este caso, las dos variables controlables son positivas. Conviene producir ambos productos, por lo que su costo reducido es 0. Coeficiente objetivo son los coeficientes de la función objetivo. Aumento permisible, el incremento admisible de los coeficientes de la función objetiva, sin que cambien los valores óptimos de las variables controlables. Disminución permisible, restricciones, y hace todo el análisis de las restricciones que se han utilizado. En el departamento A, por ejemplo, se tiene que reemplazar en esta fórmula el valor de la cantidad producida, de toneladas producidas, por el valor de la cantidad producidas. Son 150 horas de utilidad en el departamento A. Bien. Bueno, con eso estamos llegando al final con los informes que ha generado el Excel. Y las conclusiones son que el informe de respuesta Excel no solo brinda información óptima del programa lineal, sino también los precios duales correspondientes a cada restricción, el análisis de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo, de las constantes del lado derecho de cada restricción, y esta información ha demostrado ser muy útil en el análisis de diversos problemas. Bien. Después muestran algunas características de Solver, que es para poder esa configuración de la solución lineal, poder modificar algunos parámetros como es el tiempo máximo, la cantidad de iteraciones,
la precisión. Nosotros generalmente casi no tocamos esos valores en nuestros problemas, pero ahí tienen como para poder explicar qué hace con cada uno de ellos. En la variable de opciones, cuando van a datos, solver, acá les sale la opción, opciones, y pueden modificar algunos de esos parámetros, tanto en todos los métodos utilizados o en el GR no linear, la precisión, las restricciones, se puede mostrar una escala, omitir restricciones de enteros, tiempo máximo en segundos, iteraciones. Iteraciones serían los bucles, cada vez como va a repetir, va a ser 100 bucles para encontrar la solución. Por ahí, dependiendo del problema, se pueden tocar algunos de estos valores. Cancelar. Y otra cosa de esto de las variables restricciones no negativas, son las variables que no tienen restricciones, que sean mayor que 0. A veces en algunos problemas conviene chequear esto para que no sean valores negativos. Porque esta de las variables cambiantes, o sea, Excel puede cambiarlas con valores reales, desde menos, no sé, menos 1.000.000 hasta más 1.000.000, va a ir probando con esa, o de 1 en 1, de 100, menos 100 a 100. Entonces, para que no pruebe, porque si estamos en un modelo real y la producción negativa de esta no existe físicamente, es imposible, entonces generalmente se le tilda esto, convertir las variables en restricciones no negativas. O sea que no pruebe con valores negativos, lo que quiere decir. La convergencia dice si el cambio relativo de la celda objetivo es menor que el número introducido en el cuadro convergencia para las últimas 5 iteraciones, solo se detendrá y se aplica únicamente a los problemas no lineales, que debe indicarse mediante una fracción entre 0 y 1. Cuanto más decimales tenga, el número se introduzca, menor será la convergencia, por cuanto 0,001 indica un cambio relativo menor que 0,01. Cuanto menor sea el valor de convergencia, más tiempo se tardará en encontrar la solución. En mostrar el resultado de iteraciones, seleccione para que Solver muestre temporalmente los resultados de cada iteración. Esta opción es válida no solo en modelos no lineales. Usar escala automática, seleccione para utilizar la escala automática cuando haya grandes diferencias de magnitudes en la entrada. Por ejemplo, cuando se maximiza el porcentaje de beneficio basándose en una inversión de $500.000. Adoptar no negativos hace que solo suponga un límite de 0 para que todas las celdas ajustables en las que no haya definido un límite inferior, el recuadro de restricción en el recuadro de diálogo de agregar restricción, es lo que le decía yo, que lo empieza a probar con el límite 0. Y no con los números negativos. Cargar modelo, guardar modelo, ya lo vimos que es una forma de guardar ese modelo en la hoja, donde puedo tener como distintos escenarios. Bueno, opciones para modelos no lineales, estimación, especifica o sea, que utiliza para obtener las estimaciones iniciales de las variables básicas de cada una de las búsquedas dimensionales. Lineal, cuadrática, la extrapolación lineal de un vector tangente, cuadrática, utiliza la extrapolación cuadrática, que viene a mejorar en gran medida los resultados de los problemas no lineales. Derivadas, progresivas, centrales,
Bueno, estas son opciones que aparecían antes acá hoy en día no están en las opciones, pero explica cada una de esas opciones. Acá en general lineal, para utilizar en las opciones de solver en problemas no lineales y estos en el métodos lineales. Bueno, explica cada una de estas opciones que generalmente no vamos a hacer llegar a ese detalle. Es lo que explica el conjunto de información. Bien, hasta aquí la clase del día de hoy. Voy a darles para que suban algunos ejercicios ahí y puedan practicar. Ya en vistas a un próximo parcial que va a ser práctico y teórico respecto a las funciones y a Excel. Esto probablemente esté en la primera semana de octubre. Mientras tanto vamos a resolver otros casos en estas clases para resolver sus dudas. Que ustedes hagan esos prácticos y vamos a fijar la fecha del parcial aproximadamente para la primera semana de octubre, según cómo resuelvan esos ejercicios que voy a ir subiendo ahora. En estos días voy a subir estos ejercicios. Ahora subo esta clase como para terminar de explicar este tema, y las próximas clases voy a centrarme en esos ejercicios, pero para que ustedes los puedan resolver también y tener por lo menos algunos casos de ejemplos, como para que puedan ustedes resolver un ejercicio de solver. Y de funciones y gráficas de funciones. Serían esos dos los temas que irían en el próximo parcial en octubre, la primera semana de octubre. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Hasta la próxima clase. Esto ha sido todo.